Primero que todo, muy buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Diego Armando Cárdenas. El día de hoy voy a estar explicando los procedimientos que realizaron o se llevaron a cabo para realizar este aplicativo de la fase 5, la cual corresponde a la evaluación nacional POA del curso de programación de sitios web. Básicamente lo que nos decía en la guía era que tenemos que realizar un formulario de inicio de sesión. Lo tenemos en pantalla, ¿cierto? De inicio de sesión, en donde pues digitamos usuario y contraseña y nos va a leer esta información en el sistema. Si le digitamos un usuario que no existe, el aplicativo nos va a generar un error donde nos dice que el usuario no se encuentra registrado en la base de datos. Entonces vamos a iniciar la sesión con un usuario que ya está registrado en la base de datos para iniciar la sesión, ¿cierto? Ya aquí, como ustedes pueden ver, hemos iniciado la sesión y nos dice bienvenidos. Esto sería todo por la parte de la validación del formulario para iniciar sesión. Ya cuando vamos a entrar al administrador, que es la otra opción, en donde nos dice que tenemos que crear un apartado para crear usuarios, para editar usuarios y eliminar usuarios. Aquí vamos a hacer una prueba, vamos a cerrar la sesión, nos va a salir una ventana emergente en donde nos pregunta si deseamos cerrar la sesión. Si le decimos cancel, básicamente no nos va a cerrar la sesión, nos va a dirigir al index. Si le decimos ok, cierra la sesión, nos va a cerrar la sesión. En el administrador vamos a hacer una validación en el apartado de gestión de usuarios, en donde básicamente nosotros validamos de que si el usuario ya inició sesión, dele acceso a este apartado del sistema. Si no tiene acceso y no ha iniciado sesión, por favor dígale que el espacio es reservado para usuarios registrados y que por favor inicie la sesión. Vamos a iniciar sesión. Vamos a iniciar la sesión para ingresar a ese apartado, ¿cierto? Volvemos nuevamente a gestionar usuarios. Entonces vamos aquí a crear, a editar y a eliminar un usuario. Para crear los usuarios simplemente lo que hacemos es colocar un nombre de usuario pues que no esté registrado en el sistema, ¿no? Si le colocamos un nombre de usuario que no esté registrado en el sistema, nos va a decir que la contraseña no coincide, por favor inténtenlo nuevamente, ¿cierto? Si le colocamos aquí, por ejemplo, Cárdenas A1, el usuario con el que estamos, ¿cierto? Y le damos crear usuario, nos va a decir que el usuario de Cárdenas ya se encuentra registrado en la base de datos. Registremos uno diferente, entonces registremos uno que se va a llamar Cristian y le vamos a colocar alguna contraseña y le vamos a crear el usuario. El usuario fue registrado en la base de datos de forma correcta. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a editar ese mismo usuario que ingresamos. Vamos a ir por Cristian, ¿cierto? Búscame a Cristian. Efectivamente encontró a Cristian y le decimos si deseamos habilitar o deshabilitar el ingreso al sistema. Vamos a decirle que deshabilitemos el ingreso al sistema Cristian, actualizamos el usuario, el acceso al usuario Cristian se ha actualizado con éxito. Vamos a verificar de que esto es cierto. Vamos a cerrar la sesión y vamos a iniciar con la de Cristian. Listo. Cristian tiene el acceso restringido al usuario. Por favor, comuníquese con el administrador del sistema. Como podemos ver, está haciendo la validación del usuario en el sistema, en donde pues nosotros anteriormente pues le dijimos que bloqueemos este usuario en el sistema para que no ingrese, y efectivamente se está logrando. Ya para editar usuarios, ya si le damos en eliminar usuarios, le vamos a decir elimíname el usuario que tenga por nombre Cristian. Entonces elimíneme este usuario, elimínelo. Y dice que el Cristian fue eliminado de la base de datos. Para verificar de que eso realmente es cierto, vamos a editar el usuario y vamos a consultar a Cristian. Vamos a buscarlo y nos dice que el usuario Cristian no se encuentra registrado en la base de datos, no se encuentra registrado.
Entonces, pues para esto básicamente lo que hicimos fue primero crear el formulario de inicio de sesión, ¿cierto? Crear el formulario de inicio de sesión, que es el que tenemos acá. Nombre de usuario y contraseña. Él nos va a validar ahí si el usuario existe o no existe, y si la contraseña coincide o no coincide. Luego lo que hicimos fue la sesión de administrador, crear el apartado de gestión de usuarios, en donde nos va a permitir crear, editar y eliminar, con la condición de que el usuario ya esté registrado en el sistema para acceder a esta parte, ¿cierto? Si no está registrado, no nos deja ingresar. Listo, entonces pues ya que explicamos esta parte del sistema, pues vamos a comenzar a explicar ya los procedimientos que se utilizaron, ¿cierto? En el index.php básicamente lo que hacemos es declarar el archivo PHP al inicio, y lo que hacemos es decirle session start para que me esté básicamente pasando las variables de sesión que se crearon esto de una página a otra, ¿cierto? Aquí tenemos un archivo que se llama destroysession.php, el cual simplemente lo que hace es verificar pues de que la última actividad que se registró del usuario en el sistema sea mayor, ¿cierto? A 10 minutos. Acá le decimos 600 pues porque 60 segundos pues son un minuto, y 600 pues son 10 minutos. Estamos diciendo aquí de que nos está actualizando el tiempo de la última actividad que realizó el usuario a través de esta declaración, y nos está diciendo que si el tiempo es mayor a 10 minutos, la inactividad es mayor a 10 minutos, por favor decime lo que haya en esta variable de sesión, y por favor destrúyame esa variable de sesión. Listo. Si el tiempo no es mayor a 600, estéme actualizando el tiempo de la última actividad que realizó el usuario en el sistema. Listo. Volviendo acá, pues en el tema del index, pues en todas las páginas de PHP, continuando, pues yo le coloqué un script de alerta, pues que era el que nosotros miramos, que cuando íbamos a cerrar la sesión nos decía si deseamos cerrar o no deseamos cerrar. Entonces eso lo hago con esta función de JavaScript, en donde le decimos que si la opción que marcó el usuario es sí, llévame a este archivo de PHP donde dice cerrar sesión.php, y si fue no, entonces lléveme al index de la página principal. En la página de cerrar sesión.php lo tenemos acá también. Simplemente lo que hacemos es iniciar dar session start para que cargue todas las variables de sesión. Le declaramos un arreglo, ¿cierto? Simplemente la introducimos en la variable de sesión, y lo que hacemos es borrar las cookies, ¿cierto? Y lo que hacemos es borrar las cookies con este procedimiento, y finalizando pues destruimos la sesión, y ya para finalizar nos aparece el cuadro que siempre nos aparecía, donde nos decía que se ha cerrado la sesión, y nos llevaba nuevamente a la página index.php. Entonces todas las páginas tienen esta función pues para verificar de que el usuario desea o no desea cerrar la sesión. Listo. Acá tenemos un usuario que fue el de crear usuarios, cierto, que cuando le damos clic en crear usuarios en el icono nos carga este archivo, cierto. Nos carga un formulario acá, en donde con el que básicamente pues vamos a darle el nombre del usuario, la contraseña, y repetir la contraseña, y el botón de guardar, de crear el usuario, ¿no? Cuando le damos clic en crear el usuario, hay un script en PHP que nos captura si el usuario activó ese botón o le dio clic al botón, en donde una vez le dé clic se va a ejecutar esta instrucción. Nos va a verificar de que el usuario
exista o no exista en la base de datos, ¿cierto? Para no meter datos duplicados. Entonces acá lo que hace simplemente es verificar que si el resultado es mayor a 0, dígale que este usuario pues ya existe acá. Y si no, verifíqueme que el password 1 y el password 2 sea correcto. Si son correctos, entonces insérteme ese usuario, ¿cierto? A través de este insert, aquí estamos ejecutando la consulta del insert con la conexión, y aquí le decimos que el usuario fue registrado en la base de datos. Si el usuario ya se encuentra registrado en la base de datos, nos bota esta opción, y aquí también nos dice que si los passwords no son correctos, por favor dígale que las contraseñas no coinciden y vuelva a intentarlo. Eso es lo que nos hace crear user.php, validar que el usuario no esté repetido en el sistema, y si está repetido, dile que está repetido, y después de eso valídame que las contraseñas sean las mismas para las dos. Si las contraseñas son iguales, créeme el usuario, y si no, envíele un pantallazo en donde le diga que no, o sea, las contraseñas no coinciden, por favor vuelva a ingresarlas o vuelva a crear el usuario. La contraseña se encripta con la función de MD5 de PHP, tal cual como lo dice la guía. Acá para editar el usuario pues usamos lo mismo. Cuando le damos a editar usuario, en el icono nos carga esta pantalla en donde básicamente lo que hacemos es nos aparece el formulario en donde nos decía buscar, es donde le digitamos el usuario, y esto cuando le da clic para buscar nos hace lo mismo que el de crear hace un momento. Si el botón fue presionado de buscar, entonces fue presionado búscame, ¿cierto? Ese usuario a través de este select, ¿cierto? Aquí guardamos los resultados de esta consulta. Nos dice si los resultados son mayores que 0, por favor cárgueme toda esta información que está en verde en esta variable que yo creé como mensaje. Si no, cárgueme esta información a esta variable mensaje, en donde le vamos a decir que el usuario no se encuentra registrado en la base de datos. Si se encuentra registrado, pues simplemente nos carga la información del usuario, y nos va a decir, nos va a permitir cambiar los privilegios, ¿cierto? Como tal cual nosotros lo miramos hace un rato. Cuando le damos clic en el de editar o actualizar el usuario, lo que nos va a hacer es enviarnos a este editar user 2.php, cual simplemente lo que nos va a hacer es actualizar la información en el sistema, y a través de esta sentencia, ¿cierto? Aquí está ejecutando la sentencia. Pues si se produce un error, se produjo un error, y si no se produjo ningún error, el usuario user fue actualizado con éxito. El eliminar user es prácticamente lo mismo. Nos da otra vez el formulario de búsqueda. Cuando buscamos, le damos clic, pues simplemente lo que nos va a hacer es verificar de que el botón haya sido presionado, nos hace la consulta. Si los resultados de la consulta son mayores que 0, por favor cárgueme esto. Pero si no existe el usuario, pues dígale al usuario no se encuentra registrado en la base de datos, ¿cierto? Una vez cargado esta información en la parte de abajo pues de la página, cuando le decimos eliminar para verificar la eliminación, le decimos que llévenos a eliminar user2.php. Si abrimos eliminar user2.php, lo que hacemos simplemente es declarar la consulta, almacenarla en la variable y ejecutarla. Y si se presentó un error, diga que se produjo un error, y si no se produjo un error, simplemente dígale que el usuario fue eliminado de la base de datos, ¿cierto? Eso sería todo. Ahí está pues básicamente lo que dice que debe hacer el sistema, pues a través de los scripts o procedimientos pues que les acabo de explicar de forma pues muy rápida. Y recuerden, o sea, que el archivo de destroy session lo que hace simplemente es verificar de que la actividad del usuario realmente no haya sido mayor a 10 minutos. Si el usuario está interactuando con el sistema, no lo va a cerrar. Sin embargo, hay algunas funciones que pues no hacen eso, pero yo lo hice así pues para realmente realizar mucho más efectivo el procedimiento. Listo, muchísimas gracias y que tengan un feliz día.